Saludamos a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Bienvenido a la tarde de NT24, señor Hidalgo. Buenas tardes. Quiero preguntarle, ¿cómo analiza en este momento, después de casi 15 días de manifestaciones en Venezuela, lo que se está viviendo? Bueno, queda claro que la situación a las crisis, porque se puede hablar de una crisis en Venezuela, no va a ser expedita. El gobierno ha mostrado toda la intención de usar cualquier tipo de métodos y represión para poder aplacar estas protestas, y queda claro de que la población venezolana más bien se ve reforzada, más bien recrudece en su oposición al gobierno, conforme el gobierno recurre a métodos más brutales para reprimir. Así que va a ser algo que va a durar por mucho tiempo. No le veo una solución expedita, y las posibilidades de diálogo por el momento permanecen muertas por completo. Señor Hidalgo, si se va a prolongar en el tiempo, ¿qué efecto tendrá la situación de Venezuela en la región? Bueno, creo que va a ser cada vez más incómodo para los países latinoamericanos mantener el silencio cómplice que han venido manteniendo al respecto. Si se continúan agravando las cifras en materia de muertos, en materia de detenidos, si hay más figuras de la oposición como Leopoldo López que son arrestadas, si se comprueban más casos de tortura, si el régimen venezolano continúa atacando los pocos mecanismos de libertad de expresión que quedan en Venezuela, como es el caso de la prensa escrita o es el caso de los medios electrónicos como YouTube o Twitter o Facebook. En fin, si continúa esta tendencia que ha marcado muy claramente el gobierno de Nicolás Maduro, va a ser muy difícil para otros países mantener este silencio. Hemos visto cómo la iniciativa para llamar a una asamblea extraordinaria de la OEA a discutir esto dentro del pleno de la OEA fue suspendida hasta previo aviso. Claramente el régimen venezolano no quiere que esto se discuta ni siquiera en un foro en donde cuenta con una amplia mayoría de regímenes y de gobiernos que son amigos de Caracas. Pero aún así, si la situación continúa como ha venido desenvolviéndose en las últimas 2 semanas, creo que va a ser más difícil mantener esta apariencia de que nada está ocurriendo en Venezuela. Sí, usted dice que cada vez será más incómodo para los países de América Latina guardar silencio frente a la situación de Venezuela, pero ¿qué pueden hacer entonces estos países de la región para mediar en una crisis venezolana? Ya el secretario de Estados Unidos, John Kerry, ya está hablando de una mediación, al parecer con Colombia o con otros países. Sí, yo creo que cualquier iniciativa de Washington es inútil. Washington más bien es usado como chivo expiatorio por el régimen en Venezuela para presentarse como el imperio que está tratando que está detrás de las protestas y que está tratando de desestabilizar al régimen. Así que cualquier iniciativa de Washington en el sentido de mediar o de tratar de condenar los hechos en Venezuela, más bien pueden ser contraproducentes. Igualmente, en el caso de Colombia, hemos visto cómo incluso las declaraciones sumamente tímidas y moderadas por parte del gobierno de Juan Manuel Santos han caído como piedras en Venezuela, en el gobierno venezolano, al punto que el Nicolás Maduro incluso se ha referido ha hablado de los instintos fascistas de Juan Manuel Santos, cuando ventiló unas declaraciones sumamente tímidas sobre lo que ocurría en Venezuela. El gobierno venezolano ha dejado claro que cualquier otra cosa que no sea un apoyo irrestricto de los gobiernos latinoamericanos a su gobierno no será bienvenido en Venezuela. Así que las posibilidades de diálogo están nulas. Para dialogar se necesitan 2 partes y es muy claro que el gobierno de Nicolás Maduro no está interesado en ningún tipo de diálogo. Claro, señor Hidalgo, y más allá del papel que jueguen los países de América Latina, también el papel de la comunidad internacional. El Parlamento Europeo ayer hizo un fuerte pronunciamiento para condenar la represión de las manifestaciones en Venezuela. Inclusive en Estados Unidos también crecen los rumores sobre sanciones para Venezuela por lo que está sucediendo. ¿Qué papel juega la comunidad internacional? ¿Y a Nicolás Maduro le interesa lo que diga la comunidad internacional? Bueno, yo creo que se pueden pensar en mecanismos muy quirúrgicos para tratar de castigar al régimen y haciendo la diferencia entre el régimen y el país, ¿verdad?
lamentablemente muchas veces se habla de sanciones económicas que lo que terminan es castigando al país. Por eso me opongo, así como el embargo a Cuba ha resultado ser un fracaso en castigar a los hermanos Castro, me opongo a cualquier iniciativa de Washington o de cualquier otro bloque como la Unión Europea o otro país por imponer sanciones económicas a Venezuela como un todo. Sin embargo, se pueden pensar en sanciones quirúrgicas que afecten directamente al régimen. Estamos hablando de la cancelación, revocación de visas a personas no solo involucradas en el gobierno venezolano, sino involucrados en todo el aparato de corrupción que existe en Venezuela en este momento, figuras del ejército, familiares, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo estas sanciones se han aplicado a otros países de una manera que les ha dolido, por ejemplo a Rusia. Podemos pensar también en congelamiento de activos. Es muy conocido que existe en Venezuela toda una clase boliburguesa, como se les conoce, que han hecho fortunas enormes a raíz de negocios con el Estado, una corrupción rampante, y que esta corrupción es precisamente la razón por la cual esta camarilla que actualmente gobierna Venezuela se rehúsa a salir del poder. Bueno, entonces se puede pensar en castigarlos a ellos mediante este tipo de sanciones, revocación de visa, congelamiento de activos, impedimento de que puedan visitar Estados Unidos o Europa. Al final de cuentas es donde vienen a vacacionar, es donde tienen apartamentos en Miami y van a Europa cada rato. Bueno, si se les castiga a ellos, se les podría estar poniendo algún tipo de presión que podría en verdad dolerles. Pero hay que saber distinguir muy bien entre las medidas dirigidas a castigar a la camarilla gubernamental y las medidas que más bien sancionarían a todo el país y podrían terminar lastimando a las personas que en estos momentos se encuentran en las calles de Venezuela protestando. Claro que sí. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Muchísimas gracias por haber estado en la tarde. Estamos a la orden. Que esté muy bien.